Cayoja Yampa nació en el área rural del municipio de Toledo, Oruro, región altiplánica. Su infancia la vivió en el área rural. Por trabajo emigró a diferentes departamentos, asentándose 35 años en Santa Cruz. Se dedicó a la prevención y atención en la salud, curando enfermedades. Actualmente promueve la salud con el apoyo de los productores con enfoque agroecológico a través de la organización Jaraña. Juan, la mesa es tuya. Bueno, gracias. Pues un saludo cordial desde Oruro, la capital folclórica de Bolivia, ¿no? Y pues voy a tratar de apresurarme y espero que al final puedan pasarme un pequeño video que recientemente esta mañana terminaron de cocinarlo, ¿ya? Entonces, bueno, yo voy a tocar lo que son saberes y sabores de la gastronomía andina de Bolivia y sobre todo concretándome en lo que es el calapari o calapurca. ¿Tiene alguna variación en esto? Adelante. Bueno, desde que existe el hombre antes del periodo precolombino, ¿no? Nuestros padres siempre eran andantes, ¿no? Por sobrevivir sobre todo. Ellos eran arrieros de llamas o mulas y emigraban a diferentes lugares del país por un tiempo determinado incluso. Y en esto justamente, en este recorrido tenían ciertos lugares donde descansaban, pernoctaban la noche, ¿no? Y donde había un poco de agua, más o menos aproximadamente cada 20 kilómetros. Allá ellos transportaban productos del altiplano como sal, quinoa, charque y otras cosas más. Y de retorno se traían harina de maíz, frutas secas. O sea, iban para un intercambio desde la sierra hacia los valles, ¿no? Y en eso justamente llevan ciertos alimentos, ¿no? Con productos locales, como es la papa, el charque, ¿no? El chuño, y también algún tipo de otros alimentos como la quispiña, lo que acaban de decir, la pachamanca, ¿no? Y no podía faltar el pito de cañaba. Adelante, por favor. Ya. ¿Cómo se origina justamente esto del calapari o calapurca? La palabra misma proviene del aymara, cala, que quiere decir piedra, y pari quiere decir caliente, ¿no? O la calapurca también sería piedra, ¿no? Y, o sea, una piedra calentada de manera incandescente. Con estas piedras logran justamente cocinar estos señores que eran viajeros. ¿Cómo sucede? En la noche ellos encienden una hoguera, ¿no? Y tienen que cocinar. Bueno, hacen su fogatita, pero al día siguiente, tempranito, ya de repente les falta tiempo para poder seguir cocinando. Entonces, ven que las piedras estaban bastante calientes y ponen justamente eso a la olla y empieza a hervir justamente. Entonces, ahí ya nace el calapari, ¿no? En su ollita y empieza a hervir en el plato mismo. Adelante. En esta parte no me voy a detener mucho. Bueno, se puede hacer con charque de llama o con carne mismo, opcionalmente incluso con algunas vísceras, con papa, harina de maíz, generalmente amarillo, el ají colorado, cebolla, ajos, orégano, y en los últimos tiempos ya mucho más condimentos, ¿no? Y no puede faltar las piedras volcánicas. Además, esto va acompañado en la zona donde yo vivo con quinoa. Adelante. El calapari en su preparación, ya como dijeron, hay que cocinar primero ya las piedras, al mismo tiempo se pone una olla con agua, hacer cocer si es con charque en esa agua,
y luego machacar para que esté más suave. Si es con carne fresca, pues no es necesario, ¿no? Y en una sartencita se puede ir sofreír un poco de ajo, cebolla, un poco de verdura. Esto ya actualmente sucede, pero más antes no había nada de verduras prácticamente, ¿no? Y diluir la harina amarilla con agua tibia, o si no se hace grumos prácticamente, y esto se va echando a la olla. Y además se incorporan las papas, y una vez que ya va hirviendo, más o menos va calculando la persona que está ya a punto de cocer las papas, entonces se echa con las piedras ya muy calientes al fondo de la olla. En algunos casos directamente en el plato, ¿no? Y esta forma en la parte de Potosí sobre todo se denomina calapurca, y en nuestra zona, en Oruro, es directamente en la olla. Y en la parte de Oruro, como yo les decía, siempre se acompaña con un poquito de graneada al costadito, ¿no? Lo cual hace más nutritivo. Pase por aquí. ¿Ya? Bueno, así en nuestra zona también tenemos diferentes platos, ¿no? Típicos de la región, como es la satiña, la cabeza, el pesque, el arroz, o sea, la quinoa granada, la pizarra, ¿no? Y el pescado, ¿no? Adelante, por favor. ¿No? Sin embargo, ya llega la colonización, ¿no? En esta etapa justamente surgen ciertos cambios. La religión, ¿no?, aprovecha este tipo de platos, tradiciones ancestrales, y empieza a imponer los santos, ¿no?, para que justamente en esas fiestas se pueda ir comiendo diferentes tipos de platos, ¿no? Ahí nace con más fuerza todavía otro tipo de sopas, también ya el ají de trigo para Todos Santos, este es el atapi, ¿no?, para ciertas reuniones comunales. Así, para cada fiesta aparece un plato diferente, ¿no? Adelante. Y seguimos con esto. O sea, para los matrimonios ya la sopita con maní, ¿no? Y así. Y los cuales ya son parte de la gastronomía, ¿no? Y ya, aquí justamente ya es la época colonial donde ya llega mucho más condimentos, incluso ya influencia de la cocina arábica, ¿no? Y ya se pone más colorido los diferentes platos de la zona. Adelante. ¿No? Aquí, entonces, hoy en día ya se puede ver la comida boliviana en diferentes restaurantes muy importantes, y cada departamento tiene una característica o un plato bandera que llamamos, ¿no? Como por ejemplo en Cochabamba el silpancho, en La Paz el plato paceño puede ser, en Beni la tortilla de huevo de la peta o la tortuga, ¿no? En Oruro el intendente o el charquecán, en Potosí la calapurca, ya dijimos, en Santa Cruz el majaito, ¿no? En Chuquisaca el mondongo, en Pando el sudao de surubí, en Tarija el saice, ¿no? O sea, son platos bandera prácticamente, y así cada vez se van organizando mucho más ferias, festivales de gastronomía, donde ya hay una participación de los chefs incluso, y van llevando mucho más adelante. Ahora, dentro de todo esto, si bien hay un reconocimiento de estos platos tradicionales, pero por el otro lado también hay una desaparición de los platos típicos ancestrales, ¿no? Aunque en los últimos tiempos los diferentes gastrónomos o los chefs
van hacia una recuperación. Nosotros mismos ya en las comunidades vamos haciendo aparecer nuestras propias comidas que antes teníamos, ¿no? Y bueno, y esto también en los últimos tiempos hay cambios fuertes en los hábitos alimenticios, ¿no? Con productos ya más elaborados llega lo que es la comida rápida, todo es pollo, todo es fritura de papa, ¿no? Y por otro lado también existen o surgen cada vez más, con más fuerza, movimientos de comida sana y saludable, ¿no? O la comida lenta. Estamos en ese proceso justamente y la promoción de producción agroecológica o orgánica que se está haciendo con diferentes ferias, esto está permitiendo justamente recuperar este tipo de saberes y haceres que antes teníamos, ¿no? Porque esto creo que por su sabor y todo eso eran comida sana justamente todos nuestros alimentos de antes. Sin embargo, ya el mundo es cada vez más globalizante y está más difícil de poder recuperar, pero sin embargo sigue adelante. Y esta es una foto justamente en Tilcara, hace un año atrás, donde pudimos ya degustar de los platos típicos que tenemos en Bolivia. Pues dicho esto, agradecer a todos.